solventar y vivir de la calistenia. Entonces, ya lastraba muscle up así con 45 libras. Entonces, para mí era como de, ¿qué? Mi cuerpo me dijo hasta aquí, fue que de repente me hacen la cirugía, o les da el mal de montaña, o les da vértigo, o pasa algo. Lobas y lobos, bienvenidos a un episodio más de Entre Reps y Datos. Hoy tenemos a un invitadísimo súper especial para mí. Es amigo, es mentor, es coach y estamos ahora aquí en todo su dominio. Tenemos nada más y nada menos que a Daniel Martín. ¿Qué pedo? ¿Cómo están, comunidad? Hello. Bienvenido, Dan. ¿Cómo estás? Oye, pues qué gustazo ahora tenerte en el programa a ti, pues unas de las eminencias aquí en el ámbito de la calistenia, amigo, querido. Y pues nada, aquí, Danma, pues danos un pequeño resumen de ti, quién eres, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta. Pues mira, de entrada seguimos vigente aquí en cuanto al tema de la calistenia, no solo en el estado, sino yo diría que prácticamente en la República Mexicana. Es un deporte que bien ha tenido Claro. como apenas un auge ahí, una efervescencia, pero pues digo, al final del día, cuando te dedicas a algo que te gusta, a algo que te apasiona y a algo que no te pesa tanto, porque no deja de ser un trabajo, Sí. pero que Justo. no te pesa dedicarle tanto tiempo, es cuando puedes estar en algo que neta no puedes llamar trabajo, pero aún así puedes solventar y vivir de la calistenia. Entonces, prácticamente para mí esto es un estilo de vida que se ha convertido en algo que afortunadamente ahora puedo compartir con todos ustedes. Oye, qué padre, pues es que sí, justo es como dices, ¿no? La calistenia es un mundo bien padre, es una disciplina que al Mucho. menos aquí en México es nueva, porque en otros países pues ya se ha estado tomando, incluso se le da soporte, apoyo, pero aquí en México pues tú eres uno de los que empiezan a incursionar en esta área y está tan cool. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo fue que te empezaron a hacer este gusto por la calistenia? Prácticamente un día uno de mis roomies me dijo, oye, vamos a hacer calistenia. Y Ah, yo, sí. sí, no, yo no hacía deporte, yo no hacía nada, yo trabajaba en el Senado de la República, yo únicamente lo que era actividad física así, cero, nada. Claro. Entonces, no, pero en ese entonces comenzaba a escalar un poco. Ah, o Entonces, sea, hacías lo de la escalada. sí, justo, Ok. escalada deportiva, escalada en muro, en roca natural. Entonces ahí comienzo como a tener este interés, por así Ujú. llamarlo, como por las actividades al aire libre. Entonces llega mi roomie y me dice, oye, vamos a hacer calistenia mañana. Y yo, ¿qué? Sí, calistenia, no sé si has visto, hacer barras de repente y Treparte en un fierro y empezarle a dar. justo, y yo así como de, pues, va, ¿a qué hora? Mañana a las 7 de la mañana. Y yo, no De mames, güey. madrugador. Y yo me acuerdo que cuando tenía que salir a México, pues, salía desde las 3, 4 de la mañana, pero si estaba en Querétaro, yo llegaba a la oficina como a las 10, Ujú. 10 y media más o menos. Entonces, pararme a las 6 cigarra, porque aparte estábamos como no era tanto, eran como unos 15, 20 minutos del lugar al que hacíamos calistenia. Fue así como de, va. Ujú. Entonces, voy, llego a esa primera clase y así fue mi primer paleta y neta que entiendo a los atletas cuando llegan a este tipo como de entrenamientos, este tipo como de clases grupales donde apenas hacen lo primero que es llegar con el calentamiento y dicen, ¿qué fue Ya me esto? cansé. Sí, no, yo llegué, no me acuerdo qué hice exactamente, pero yo lo di todo y de repente llegan y nos dicen, bueno, pues eso fue el calentamiento y yo, ¿qué? Tú todo sudado, ya ¿Cómo que el muerto ahí. calentamiento? Entonces, pues fue como de, bueno, pues ya, sí, chequé la hora y no, hombre, llevamos ni 10 minutos ahí. Entonces siguió avanzando la clase y de repente esa sensación cuando ya está sanada como de, Sí. cuando sientes ya ahí el desayuno o la cena del día anterior. Entonces fue así como de, "Oh", y en eso el orgullo, ¿no? Como de, no, 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 ¿cómo creen? Dices. ¿qué es esto? Respira, respira. Empecé a caminar por ahí, por acá. Y yo nada más estaba viendo a mi Ruby cómo me estaba cachando. Y creo que fue más como la pena o el hecho como de saber que se iba a burlar de mí, que Sí. dije, no, 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 a ver, aquí tranqui. Seguí haciendo lo que sea que me pusieron en ese momento. Y en eso de repente otra vez, hasta que de repente, porque dije, a ver, si entro al baño, es más que evidente, Sí, van ¿no? a Voy a saber qué salir y está van a decir, pasando, ¿no? ya se vomitó. Entonces fue como que de repente estoy ahí y me pierdo porque por la entrada estaba, más bien, por el era como de lockers estaba la entrada, me pierdo y me aviento la vomitada más silenciosa de mi vida, así. Apoyado nada más.
sin hacer ruido, al lado de un auto en una coladera, y fue como de, ¿qué pedo? Ya regreso y todos, ¿qué onda? ¿Estás bien? No, sí, no, todo bien, todo bien. Como pude, terminé la clase y me dijeron, ¿qué onda? ¿Te vemos mañana? Y yo, sí. Y fue una actividad que prácticamente ya no Te dejé de marcó. hacer, ¿sí? No, padrísimo. Pues es que yo creo que esas son las veces donde menos lo esperas y más se va dando y se va prestando. Yo me acuerdo que, para quien no lo sepa, Dan es el fundador de una marca de gimnasio llamada Monasterio, que es buenísima, justamente dedicada a la calistenia. Y pues precisamente yo llegué aquí a Querétaro y, y me trajeron a Monasterio. Entonces justo la anécdota que él acaba de contar a mí me sucedió porque el primer día ¿Tu me paleta tocó también aquí? pierna. ¡No! Sí, me tocó pierna y fui con Gloria. Sí, Entonces, claro, me acuerdo de Gloria. entonces al Hola, final, Gloria. Sé que ves esto, ¿eh? obvio lo ve. Entonces al final de la clase era bici, 30 segundos en la bici de las que están ahí atrás, de las airbikes, con todo. Y pues yo dije, ni modo quedar mal, ¿no? Yo era puro gym rat, de que casi no Ahí hacía vas. cardio. Entonces empecé a darle, pues acabó la clase y yo, ahorita vengo, que me voy al baño luego, luego. Entonces, justo lo mismo, y es yo creo que precisamente esto es lo que te da hasta inclusive motivación. No, la próxima ya no lo vuelvo a hacer. Entonces, qué padre que hayas iniciado este proyecto. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue empezar un proyecto tan grande como este? Porque pues ya después de tu proceso en la calistenia, ¿qué dijiste? Oye, pues fue una catarsis, porque realmente del punto en el que te digo que fue como mi primera o contacto con la calistenia, a partir de ahí empecé como a entrenar de manera intermitente. De repente si estaba en Querétaro un día o dos, lo aprovechaba para ir a entrenar. Pues de repente salía. Entonces había semanas que no entrenaba ni un solo día y en cuanto tenía una oportunidad entrenaba. Entonces no Ujú. fue como algo constante, vaya. Y eso pues a la vez es frustrante porque de repente conoces a gente, atletas que están ahí entrenando, los saludas, ¿qué onda? Todos están como que en esa guerra en lo que es sacar una push-up, en lo que es sacar una pull-up. Ya ni se diga ver a alguien que hacía muscle-up. A Oscar, Oscar, el chiquitín que es coach aquí Sí, sí, sí. en mi gimnasio, a él yo lo conocí en ese gimnasio y él ya lastraba muscle-up así con 45 libras. Entonces para mí era como de, ¿qué? ¿Cómo es posible ¿Cómo le eso? haces? Sí. Sí, ya trayendo movimientos estáticos y yo apenas así luchando por mis push-ups así todas mal hechas. Con rodillas en el piso. Sí, entonces de repente conoces gente y en eso fue cuando ya empiezas como a darte cuenta realmente que la constancia y el hecho de hacer esto ya de manera seria, hacerlo ya como parte de tu estilo de vida o hacerlo un hábito, eso es lo único que te lleva realmente a avanzar o a destacar. Porque siguiendo con ese ejemplo, ves, de repente saludas a la misma persona y si los dos estaban como haciendo X movimiento, que sea un dip, o ya podías sacar 3 o 4 dips, ya ves que esta persona llega y ahora ya trae los dips, pero con un disco chiquito, ¿no? Y tú así Sí. como de, "Nah, yo también puedo", te lo pones y te das cuenta que no. Ahora sí que es como dicen, ¿no? Que con las personas que te juntes es como se te van desarrollando los hábitos, ¿no? 100%. Creo que dice, me parece que es que eres el reflejo de las 4 o 5 personas con las Ujú. que te juntas. Entonces, Sí, justo. eso es cierto, ¿eh? Y tú te juntaste con ellos y empezaste a jalar y decir, no, de aquí soy. Y te apasionó. Sí, pues Encontraste lo que en te medida gustaba. de que el deporte me lo permití, también mi trabajo. Pero en ese inter empiezo como a destacar en el ámbito en el que estaba trabajando, empiezo a Ujú. subir, a subir, a subir, a subir, con más responsabilidades, con más puesto, pero eso también se reflejó directamente en mi salud. Ok. Entonces comencé a tener problemas de salud a tal grado que a los 26 o 27 años, creo yo tenía, de repente me diagnostican con una enfermedad que necesita una operación. Entonces No sabía. yo Ok. tenía 26, 27 años y de repente fue como de, ¿cómo que no saben qué tengo? Ajá. No, fueron estudios, estudios, pues de repente comunicarle a la familia, comunicarle a amigos, pues que estás enfermo, que tienes algo, no es algo No, fácil. claro. Entonces lo viví completamente en silencio mientras estaba ahí como buscando, pues no dejaba de trabajar, no tenía tiempo para mí, no tenía tiempo para los demás, a tal grado que a mí ya ni me invitaban así mis amigos a la fiesta de lo que sea, porque ya sabían que no podía. Sí. Entonces de repente veía en Facebook y estaban en el cumpleaños de un amigo y yo así como, hey, ¿qué onda? ¿Por qué no me invitaron? Es ¿Podías que venir? nunca No, pues jalas, bueno, ¿no? no podía. Ujú, Oigan, ¿qué pedo con? Pues es que ni puedes. ujú. Entonces ya antes como de empezar a decir por qué no me invitaron era de, realmente no podía, ¿no? Entonces fue también ahí como darme cuenta de
de realmente qué era lo que yo le estaba invirtiendo mi tiempo y a qué era lo que se lo quería dedicar. Entonces, pues ya, comienza este proceso, me diagnostican y me dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que operar. ¿Cómo? Sí, vamos a necesitar una intervención. Total, que agendo yo mi operación y pasa donde tienes que comunicar esto, entonces te pasan por la cabeza millones de escenarios catastróficos, pero realmente sí hay una conciencia en la que dices, ok, tengo un buen trabajo, Sí, económicamente me está yendo bien, estoy teniendo todos los beneficios que me puede dar este estilo de vida en el trabajo, pero mi salud ¿en dónde está? sí, ya la estabas Y en poniendo en ese juego. punto, para mí era trabajo, trabajo, trabajo. Neta, si tú eres de los que dicen, no puedo porque el trabajo, porque el trabajo y el trabajo y el trabajo, va a haber un punto en el que realmente o las personas con las que estás ya no van a estar o tu propio cuerpo te va a decir, hasta Hasta ahí. aquí llego. Entonces mi cuerpo me dijo hasta aquí, fue que de repente me hacen la cirugía, todo sale afortunadamente bien, gracias a Qué Dios. bueno. Y durante ese inter de la recuperación, pues yo tenía que estar prácticamente en cama durante 2 semanas, no, como 2, 3 semanas. 3 semanas que solo estuviste en cama. Sí, no Nada, no podía manches. hacer nada. O sea, prácticamente era de esa pequeña abdominal que haces como para levantarte de la cama. Olvídalo, me tenían que dar asistencia fatal, fatal. Entonces sí fue una catarsis porque ahí realmente te das cuenta y haces conciencia de, pues que en mi caso mi trabajo me estaba costando la vida. Entonces ahí fue donde yo decido, pues ya no más. Entonces regreso al trabajo, donde regresé, pero al santo grial del trabajo que podía regresar ahí, porque en ese entonces regresé como coordinador de una campaña Ok, ok. estatal. Entonces había que coordinar todo Sí, eso, llegando yo como de un reposo, llegando al estrés, llegando al trabajo, otra vez llegué dinámico otra de vez. -10 a 1000. Sí, Entonces en ese inter fue cuando yo dije, creo que ya estoy teniendo suficiente. Ganamos esa elección, de repente cambiamos de puesto, pero en ese inter yo ya comienzo a comunicar mi salida. Entonces, pues fue como el proceso en el que yo abandono el lugar en el que trabajaba. Y en ese inter me acuerdo que tengo un compañero ahí de trabajo. Bueno, en ese momento era mi compañero de trabajo. Cada que voy a San Joaquín lo saludo. Y me decía, bueno, pero ¿y qué vas a hacer? Yo le dije, no sé, güey, no sé qué voy a hacer, pero lo que sí sé es que me voy a poner mamado. No, hombre. fue la Era, meta. era una risa con ese cabrón porque yo le decía, es que es en serio, güey, Ajá, lo voy a sí, lograr. No, hombre, yo así, flaco, pero así flaquitito, sin hombros, la espalda así, como bebía, jorobadito, ya casi, pisteaba casi. demasiado, así como una mega Panzoncillo. panzona. Entonces era como de, sí, ándale, pues, pasa eso. Y en ese inter, pues realmente me dedico al deporte. Empecé a tener como que algunos trabajos para poder solventar, tenía como mi ahorro y empecé a dedicarme full a esto del Al deporte. deporte, pero primero yo entrenando. Sí, claro. Entonces fue como esos pequeños logros, tu primer pull-up lastrada, Ay, no, tu qué primer padre. muscle up, tu primer superset, tu primer el sit, tu primer front lever, tu primer, hasta que yo creo que llegué como al primer año. Ah, que por cierto, Ujú. ¿cuánto tiempo tardaste en sacar tu primer muscle up? Ay, la muscle up, pues desde que empecé a hacer El muscle ejercicio, up. bueno, el muscle up El muscle estricto, up. me tardé yo creo que como unos 2 años de estar metiéndole al ejercicio duro y pues es que yo era puro gym rat, yo no era de hacer eso, o sea, hasta que vine aquí a vivir a Querétaro, fue cuando empecé a ver videos de calistenia y yo dije, Claro. pues estaría cool y en una de esas ya intenté en ese gym al que yo iba, pues una mini barrita así súper chiquita, pues un muscle up, pero súper, súper sucio, ya con la mega patada, un hombro y otro, luego el codo lastimándome. Pero ya bien, bien, yo creo que como 2 meses de estar así metiéndole duro y duro, duro acá, porque pues la fuerza ya la íbamos como que desarrollando, pero pues la técnica es lo siempre complicado. Me acuerdo incluso de las primeras clases que te Ujú. di, que era como de, oh, acababas orgasmeado de, oh, ¿qué es esto? Esta clase, la forma en la que lo hicimos, el trabajo. Sí, sí, Y creo que eso es parte de la esencia de monasterio, como que eso sí, se ha cuidado que desde el día uno, cuando me tocó ser recepcionista, coach, programador, vendedor, todo al mismo intendente, tiempo. todo, güey. Lo veíamos corriendo, estaba trapeando, luego se regresaba, te atendía por un agua y luego sigamos con la clase. Pero sí, fue una época bien dura, ¿eh? Fueron Sí. como los primeros 6 meses donde nada más había una coach porque Ujú. pues, vas empezando, no hay Claro.
tanto flujo de dinero como para poder contratar, porque al final del día pues también es mi negocio. Entonces, si yo contrataba o si yo me ponía un sueldo muy alto, pues a mí me costaba. Sí. Entonces, si no tenías esas ventas, era como de números rojos, números rojos, números rojos, ¿sabes? Claro, sí, pero pues al final de cuentas creo que en cómo terminó, bueno, va, porque esto pues sigue, pues ha sido muy padre, ¿no? Y todo esto también desemboca en tú como atleta, porque bien dicen que ve tantas veces a alguien hacer algo bien que quieras hacerlo, ¿no? Entonces, el que todos veíamos cómo lo hacías, porque pues tú también te ponías a entrenar y Claro. veíamos que sacabas la Muscle Love, el Astre, el esto, pues justo es lo que Muscle dices, Love. el Muscle Love. A todos nos dio ganas de agarrar y meterle, porque precisamente pues nos hemos ido inclusive a competencias, pues gracias a la mentoría de él, de otro coach que está. Entonces, pues realmente fue eso. Y una pregunta que sí me han hecho es, ¿cómo le hiciste tú cuánto tiempo tardaste si fuiste tú flaco? Y esto yo creo que es algo que a todos los lobos y lobas les gustaría saber, ¿cuánto tiempo toma el estar de flaco a ponerte súper, súper fuerte, el capaz de dominar tu cuerpo? Gracias a la magia de la edición, les voy a mostrar aquí Ahí ponemos. mi primer foto que me tomé sin playera. Cuando yo comienzo a entrenar, porque aparte tenía marcas de tenía cicatrices pues de la operación, eso te provoca una Sí, inseguridad sí, creo. brutal. La verdad es que quien ha pasado por esta situación completamente me va a entender. Entonces, para mí el estar sin playera sí era un tema de inseguridad muy cabrón. Ujú. Del punto en el que empecé a entrenar diario es de lunes a viernes, 1 hora, una clase a la semana, porque al principio no puedes entrenar más que Sí, eso. no, ya estás Aunque tú quieras fatigadísimo. ir a una clase y luego te quieras ir a a otra clase que hay atletas que lo hacen, o quieras entrenar 1 hora y media o hacer un doblete o la típica doble sesión, no puedes. No te dan los brazos, no te dan las piernas, no te da el aire, no te da la El vida. Lo aire. podrás hacer una vez en el mes, pero toda la semana estás, pero sí, Sí, dobladísimo. sí, sí. Entonces, de que empecé a entrenar de esa manera constante y empecé a cuidar mi alimentación, pues porque no lo puedes lograr solamente con una cosa. Y realmente esto sí se los dejo como consejo. Para poder lograr el cambio que yo creo que la mayoría estamos buscando, Sí, que es como un fin funcional, que te haga una persona fuerte, que te haga una persona que te permita desarrollar tu deporte sin perder la estética, tiene eso que ser también. el deporte. Si tú haces deporte por lo menos 1 hora a la semana, mínimo 3 días, así menos de eso, estás engañando nada más. Puede que tengas buena movilidad, bonitas articulaciones y todo, pero no vas a encontrar nada más que eso. Sí, claro. Pero tienes que tener el ejercicio cubierto, la alimentación. Comida, como Tienes que siempre. cuidar la alimentación y no me refiero a buscar a una nutrióloga, que eso te va a ahorrar una curva de mucho aprendizaje, porque ella ya sabe, ella te va a decir Ujú. lo que necesitas para lo que quieres obtener, ¿no? Esto es lo que tienes y aquí está la receta. Pero puedes comenzar como yo lo hice, que es de manera Iniciando como de manera empírica, ¿no? Lo justo, que vas haciendo comiendo bien, pues, como darte la idea de aportes, ¿no? Al final de cuentas, pues sí, claro. lo mejor es buscar un profesionista, pero iniciar, cualquiera puede iniciar en su casa, nada más ver algo balanceado y decir, pues yo No, y con de que me entrada, sienta bien. reducir refrescos, Sí, comida claro. chatarra, Eso es súper comida frita, importantísimo, ¿eh? más allá que, oye, yo como pan o las tortillas, ¿cuántas? ¿Qué le pones a la tortilla? ¿Qué le pones Ujú. al pan? ¿Cuántas veces te lo comes, Tus no? taquitos de carnitas o que ya Sí, te fuiste oye. por el chicharro. Entonces, es como ese tipo de cuidado que tienes que tener. La verdad, soy una persona que no se aburre de comer lo mismo. Ujú. Sí, justo. Aparte, yo empiezo a cocinarme, entonces fue como cuando hice el match, porque era entrenamiento y era alimentación, pero teniendo esos dos, yo no llegaba a mi meta. Ujú. Yo entrenaba y yo comía bien, pero el tercer punto que descubrí en este Inter. camino fueron los hábitos. Ok. Yo fumaba, yo tomaba, entonces sí me cuidaba de lunes a miércoles, pero el día jueves a Te tomar, destapabas a otra fumar. vez. El día viernes seguía y Ajá. el sábado también y el Otra vez. domingo a veces. Y como prácticamente tenía un trabajo que me permitía hacer como todo a la vez, pues si desde el miércoles me invitaban, pues desde el Pues era miércoles lo ir. hacía. Sí. Entonces, ya cuando empiezas a hacer esos pequeños ajustes y cuando tienes, o más bien cuando entiendes que necesitas hacer ejercicio, cuidar tu alimentación y cuidar y mejorar tus hábitos, es cuando Cambia viene todo. todo. Sí, porque esos pequeños cambios hacen que veas un cambio en un bien mayor. Que de repente ya la playera ya no te queda tan apretada.
o que al contrario te empieza a apretar ya de Apretar, ciertas es zonas. bien padre. O los comentarios de de las personas con las que entrenas, ¿sabes qué? Te veo más grande. Oye, la espalda, oye, el bíceps, oye, ¿qué onda con la pierna? Cosas que luego nosotros somos muy duros con nosotros Sí, mismos y ni siquiera nos lo reconocemos. ¿cómo es la dismorfia de fea cuando empiezas a... Creo que es muchísimo más la dismorfia cuando ya llegas a un nivel de atletismo, que ya ahora en estos puntos decimos, creo que me veo muy flaco, creo que me falta acá, ya hasta nos juzgamos de más. No, ahorita ya el reto es levantar ese Sí, muscle up claro. con 55 libras. Ya no es si está bombeado, si la pierna o acá. Eso viene inevitablemente. De verdad que si ustedes cuidan estas tres cosas, el cambio físico es una consecuencia. Sí, de volada, igual la estética y todo eso, yo creo que tú dijiste cosas bien importantes, el cambiar los hábitos, el dejar de hacer cosas que justamente es lo que nosotros estamos fomentando en este canal, el que ustedes aprendan a poco irlo dejando y nos convertamos en gente así, ¿no? Que somos atléticos, fitness y todo ese progreso pues te llevó inclusive a competencias. ¿Cómo te ha ido Justo. en las competencias? Porque competir es bien diferente y tú Oye, y yo lo antes, hemos creo que vivido. retomando, ni siquiera respondí Ujú. la pregunta de cuánto tiempo me llevó. Ah, ok. Lo que están viendo es el resultado de, creo que este es mi sexto, séptimo año de entrenamiento. 7 años de haber entrenado constantes. La constancia, Sí. la Ah, y de constancia. la foto que vieron del primer día que empecé a entrenar, esa fue como a los 6 meses, que fue cuando saqué mi primer muscle. Ujú. ¿A los 6 meses? Sí, Ok. que yo ya me acuerdo que me tomé mi foto y se la envié a mi hermana y le dije, oye, mira, hoy salí que saqué mi primer muscle up y estoy así como cero, así, hasta Sí, sí, ves sí. la postura y es como medio inseguridad y como medio Ajá, sonrisita, todo o sea, así, sí, porque apachurrado. digo, hasta eso, el tener un buen físico te ayuda a mejorar ciertos aspectos de tu Sí, personalidad, claro. como lo puede ser seguridad, como lo pueden ser al acercarte a hablar con las personas, porque al final del día cuando estás en este tipo de entrenamientos donde hay más personas, pues la convivencia se presta Sí, para. siempre, que No es es lo como un bonito, gimnasio la donde llegas comunidad. tú y estás como con audífonos y estás como aislado de todo lo demás. Ujú. Ah, escuché bien padre el eco. Entonces, te ayuda incluso a desarrollar esta parte de tu personalidad. Entonces, Sí. sí, 7 años es lo que están viendo y ni siquiera creo que haya llegado al tope donde diga, creo que de aquí ya no puedo No, seguir claro, avanzando. pues el progreso constante y con la mente ya súper abierta a seguir creciendo y creciendo y creciendo es lo que te va dando esa satisfacción. Y pues ahí lo ven, es el ejemplo claro de que de ir a los vicios se puede ir al mejor vicio que es el deporte. Entonces, pues qué padre, ¿no? Que Siempre. estemos todavía en ese mood. Y precisamente, pues nos deslindamos más bien nos vamos a eso. ¿En qué se siente competir? Porque ya llegas a un nivel en donde te entusiasma, ¿no? Inclusive dices, me voy a rivalizar con otros. ¿Qué se siente? ¿Cuál es esa sensación? Pues creo que es muy personal las razones por las cuales alguien compite. En mi caso, la sensación de competir es como más disfrutar el proceso. Ok. Porque cuando compites, pues puede ser un hit de 10 minutos, de 15 Ujú, minutos, puedes hacerlo durante un fin de semana, puedes ir a un Hyrox donde lo haces durante 40 minutos, ujú, 1 hora 20, dependiendo ahí como el tiempo que tú tengas. Puedes ir a un Spartan que te puede tomar 2 horas y media en un súper de 21 kilómetros plus, ujú. pero el proceso es como lo realmente rico, como Sí, lo que vas lo disfrutando. realmente lo que se disfruta. Porque al final del día, en una competencia no vas a ir a hacer nada que no hayas hecho en el gimnasio. Claro. El trabajo del gimnasio es lo que se refleja en una competencia. Además de que en la competencia, cuando de verdad entra el misticismo y te entra el espíritu de la Sí. competencia, es cuando sí podrás sacar un pequeño plus, un extra. Pero si no traes una buena base y no tienes una buena planeación y una buena estrategia y un buen entrenamiento, El te la vas prepararse a pasar es mal, lo ¿eh? mejor, ¿no? El de estar Siempre. acá. Y yo creo que también eso entra en tu mindset, porque, pues, por ejemplo, cuando estuvimos entrenando para las competencias a las que fuimos, porque fuimos a una competencia juntos, pues, ¿cómo era? Imagínate, acuérdate levantarte a las 4:30 de la mañana para estar aquí, entrenar Fuck. 2 veces, 3 veces al día. Ya no lo ¿Cómo lo hemos hecho, sentí? ¿eh? No, ya no. Yo creo que ya te daría hueva hacerlo, No, ¿verdad? a mí sí me encanta. Pues ves que ahorita en las mañanas es venir a darle y luego en la tarde si se puede otra vez. Pero te Sí, digo, sí. pues, ¿tú cómo lo ibas viviendo? Esa disciplina. Porque pues cuesta, yo creo que también, ¿no? Mucho. Creo que pesa más el decidirte. Ok. Porque una vez que tú ya ves como el objetivo y te decides qué es lo que quieres, pues sabes que tienes que hacer lo que sea para poder hacerlo, para poder Ujú. llegar, para poder tener, ya sea un gimnasio, ya sea
algo personal, un automóvil, un empleo, o sea, haces lo necesario para poder llegar a Sí, a claro. ese objetivo. Sí, ya es tú fijarte la meta y sí trabajarla y darle duro. Y yo creo que eso es una de las características que al final se nos va desarrollando, porque todo eso es desarrollarlo, trabajarlo, Claro. irlo formando. Y aquí una pregunta es, ¿cuál es tu ejercicio más difícil o primero el más difícil, ¿cuál es el que más te ha costado hacer? Levantarme a Así que las digas, 4:40 de la mañana para dar la primer clase en monasterio. Ese sí es el más el difícil, oye. ejercicio más difícil. El ejercicio más difícil. Ay, no sé. En su momento, sin duda, el muscle up. Sí, claro. Es el rey porque de repente salen variaciones, salen tipos de agarre, salen tiempos con pausas, con peso, de una forma, 360 más acrobáticos. Entonces, Para los que no es sepan, infinito. el muscle up es literal agarrarse en una barra y después agarrar todo el peso de tu cuerpo y subirlo a encima de la barra. O sea, esta es la barra y agarrarla y subirte. O sea, realmente es uno de los ejercicios que sí requiere pues, mucha fuerza. ¿Ese fue el que tú has sentido que más te ha costado? Sí, es que en su momento lo fue, o sea, ese es En su como el momento. objetivo, el muscle Ujú. up, el muscle up, el muscle up, el muscle up. Llegas al muscle up y después te das cuenta que es el muscle up lastrado. Uy, sí. Empiezas a lastrar, pero después te empiezan a llamar la atención los movimientos estáticos. Te vas al mundo de los estáticos, pero de repente empiezas a competir y te empieza a llamar el endurance y te vas al mundo del endurance. Y es Ujú. un mundo de nunca acabar. Vas de aquí para Nunca. allá. De hecho, ahora que decías de lo del muscle up, me encanta cuando llegan atletas nuevos, que Ujú. tú los ubicas a la comunidad monasterio, las personas que vienen y entrenan de manera seguida. Cuando vienen atletas que son nuevos o que se ve que tienen poquito, porque lo ves desde que explicas el calentamiento, cuando te ponen demasiada atención, Su cara cuando ves también la de, ¿qué ejecución, es eso? entonces ahí es como estar con ellos. Y cuando Sí, les explico un muscle up es literal, solamente agarras la barra y jala. Es como de, ¿qué? no ¿Qué te saben todo lo pasa? que implica hacer Sí, eso. pero entonces ahí es como de, güey, ¿qué hiciste? Ujú. O explicar también un front lever, un movimiento Ay, sí. estático. Un back lever es como de, ¿qué estás Ujú. pensando? ¿Por qué? ¿Por qué quieres que hagamos eso? Sí, no, es bien cañón. ¿Y ahorita cuál es el que estás progresando, desarrollando de tus ejercicios? Ahorita estoy clavadísimo en el endurance. La neta es que Sí, la pura resistencia es algo resistencia. que me está... me mama, la Haciendo neta. Sí, el ojitos. exceso. Es que es bien padre. Pues son entrenamientos que luego hace y luego yo he hecho con él de 1 hora, pero así atascados, a más no poder, sin parar, reventados. Y ay, está complicado. A eso se le conoce como el mamaceo. Porque está el mamaceo de los sábados, que ya de por sí venir al mamaceo son 2 horas y media o 3 si nos vamos Sin de largo. parar. Al mamaceo intenso. Cuando ya lo ves intenso dices, no mames, Y de ¿en repente qué nos tenemos metimos? al otro amigo que él escribe luego las programaciones y empieza a sacar una A los Biblia, caritos, al carito. Oscarito, y Abrazote. empieza a sacar una Biblia de 150 ejercicios y cada uno con 400 repeticiones que lo ves y no, te dan ganas de darle un golpe o hacerle algo. Y esas veces yo creo que han sido las más padres, ¿no? En que nos ha tocado hacer, que terminábamos todos ya tirados en el Nos piso. gusta, nos gusta. El deporte, pues de eso se trata y le vas agarrando el gusto, porque como es liberar endorfinas, pero a plazos prolongados, cuando consigues algo, lo sientes padrísimo. Y pues, las manos terminan así, ¿eh? Con grietas, sangre, ya ven O así, miles de cosas. cuando O haces así. tu primer millón de muscle ups, al primer millón ya te sale esta raya. Entonces es bien padre todo lo que estás haciendo. Y creo que aquí algo que nos gustaría saber es qué se viene como atleta en Danma, o sea, ¿qué tienes planeado hacer tú? Fíjate que este año quiero seguir compitiendo, pero no he encontrado como el... Es que desafortunadamente de competencias de calistenia hay algunas muy marcadas, hay Ujú. algunas muy reconocidas, hay algunas en Los Cabos, Ujú. en Acapulco, algunas en Puerto Sonora. Vallarta, Sonora, San Luis Potosí, pero son más avanzado el año. Ujú. Desafortunadamente hay algunas emergentes que te enteras Pues, a 2 algunas semanas semanas, ¿no? antes. Entonces, sí, siempre nos mantenemos en un buen nivel porque nos gusta entrenar de esa forma, pero cuando ya tienes una preparación que a mi punto de vista es como el mínimo para cualquier competencia de 3 meses, es cuando realmente puedes llegar en un nivel óptimo. Bueno, entre comillas, porque pueden haber la mayor cantidad de variantes que te puedas imaginar, Ujú. porque tan solo en mi última preparación para una competencia
en julio del año pasado, venía preparándome desde enero, Sí. donde traíamos un nivel, pero bien cañón. encabronado. Y aparte, éramos un team muy sólido. Sí. Entonces, Estábamos bien el llegar definidos. con los panas, más bien el llegar a entrenar ya era bueno, pero llegar a entrenar con los panas, que es Era todavía bien mejor, padre. era motivante. Tú, me acuerdo que solo querías salir del trabajo, sí, adiós, para llegar a mamarte aquí. Otra vez ahí las Sí. 200 que faltaban. Las push-ups. O sea, en la mañana no podía ser como de, no manches, Sí, no pude ir a sí. entrenar. O al contrario, ya quiero que sea el lunes para empezar a Ajá. entrenar. Sí, Entonces, justo. ahí tuve otra situación de salud que de repente uno no contempla por andar comiendo cosas en la calle y fue como estar en Recaer un en el chorro de punto meses. completamente contrario y me pasó 2 meses antes de la competencia. Sí, me acuerdo. 2 meses que me costó prácticamente llegar a la competencia en un punto En tu máximo. para nada, que para nada fue mi prime. Sí, claro. Exactamente. Sí, ¿no? Y lo vimos, la verdad es que es bien complicado, pero aún así ahí se ve la perseverancia, porque fuiste, No, y lo no dejé de diste. entrenar. Sí, claro. Sí, claro, ahí es donde la perseverancia y las ganas de hacerlo es lo que motiva a uno. Y esos son ejemplos que hay que aprender, el ver personas que a pesar de que están sintiéndose mal o eso, lo hacen. Entonces, si ustedes lo están viendo y no quieren hacer algo, pues digan, ¿por qué no? Solo levántense y hay que hacerlo. O sea, realmente poner un pie afuera de la cama es bastante sencillo. Y creo que pues es el futuro, ¿no? De Danman, seguirse superando todos los días y a las 4 de la mañana y media dar ese 4:40. paso. 4:40. Dar ese paso para venir a dar clases. Sí, porque de hecho somos de los pocos gimnasios que tienen equipo de fútbol activo al día de eso hoy. también. Hoy, martes 15 de abril a las 3:13, miren, 3:13. Entonces, tenemos un equipo de fútbol que los partidos son los martes, de hecho. Hoy hay partido a las 8:15. A veces se puede ir a las 9 de la noche, 10 de la noche. Entonces ya son horarios que francamente rompen el pequeño ciclo de sueño que puedes Sí. tener ya de manera habitual. Entonces es como de, al principio sí lo hacía, me acuerdo que iba, jugaba, porque pues aparte me gusta también pambolear. Y más con estos locos que entrenan también aquí en el gimnasio. Pero sí, ya ha tenido un tiempo para acá que ya le doy mucha prioridad al descanso. Porque el descanso te da una claridad cabrona. Ves más avances, ves más avances porque tienes una mejor recuperación Sí, claro. cognitiva y muscular. Al final del día, cuando empecé yo ya a monitorearme mi sueño, fue cuando me di cuenta que lo hacía Mal. terrible. O sea, sí me despertaba yo con sueño y sí me despertaba cansado y me la pasaba un poco, incluso hasta más irritado, tomas Sí, decisiones sí, se como siente. más atrabancadas, No pero lo piensas bien. pues no sabía por qué, era como por decir, no sé, me voy a calmar o voy a estar tranquilo. Pero ya que empecé a ver que eran las pocas horas de sueño que tenía, fue cuando empecé como a decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues para poder dormir un poco más, porque un poco más es aumentar media hora de sueño más al día. Es una victoria, ¿eh? Sí, ya Porque creo. difícilmente, más si trabajas, si tienes Ay, hijos, sí. si tienes pareja, si entrenas, si eres dueño de algún negocio, si tienes tu proyecto, si haces todo eso al mismo tiempo, pues obviamente el tiempo es algo que tienes que administrar de manera muy cabrona. Entonces son como hacer pequeños ajustes desde a qué hora preparas tu cena, si vas a lavar cierto día, prioridades, porque también si quieres hacer todo al inicio de la semana y no tienes una planeación y no te sientas un día para ver qué es lo que vas a hacer en la semana, pues nada más reaccionas. Reaccionas aquí, y aumentale los imprevistos en la semana y entonces todo es no descansar, no descansar, no descansar, no descansar, hasta que de repente, Te va mermando hasta justo, que ya se refleja llegas en todo algo, mal. algo en el cuerpo, alguna enfermedad o algo. Lo que Hasta sea. como dijiste, la molestia, el enojo que ya te duele la cabeza y llegar acá y así de malas, imagínate dar una clase de malas. Lo transmites. Pues no. Y ustedes lo Exacto, detectan, ¿no? exacto. ¿Cuántas veces no te ha pasado que llegas y el coach que te está dando la clase o te la da de mala gana o ya te gritó Ajá, o no de te ayuda hueva. y es como evasivo? ¿Cuántas veces no te ha pasado? Sí, varias, pero entonces, pues, ¿En como dónde? dice, ¿En dónde? ya ¿En quiere que dónde? quemamos lugares. Entonces, pues como dices, ¿no? El descanso es clave, Siempre, fundamental. siempre. Entonces, pues les recomendamos eso, pues duerman bien, ¿eh? Yo sé que a veces está difícil, inclusive para nosotros actualmente el tener muchos trabajos, hacer muchas cosas, entrenar, pues es lo que al final te va a dejar algo. Y si te gusta, pues qué padre, ¿no? El seguirlo haciendo.
Pero pues esa constancia es bien difícil. ¿Y actualmente tú también sigues tu alimentación rígida? ¿O sí te das un gustito a veces? No, ahorita ya solucioné ese, no era un Ese problema, dilema. solucioné esa situación de una manera hermosa. ¿Cómo le Y hiciste? les voy a compartir ese secreto. ¿Eh? Aquí en el gimnasio hay un atleta que se dedica a hacerte tus comidas. Ujú. Tú tienes la opción de decirle, ¿sabes qué? Yo voy con una nutrióloga o mi nutrióloga me dio Tu dieta. este plan de alimentación, mi dieta exactamente, y tengo que comer esto. Tú se la pasas y él te dice, ok, ¿cuántas comidas quieres? Te puedo vender solo desayunos, o desayuno y comida, o desayuno, comida y cena, o desayuno, comida, cena y colaciones. Aquí es prácticamente, ¿cuánto tiempo quieres tener libre? Sí, Porque ya ni claro. siquiera es la lana, obviamente te va a costar porque es comida, ¿no? Al final del día, Pero pues yo creo que se balancea como tú lo ves y lo que gastas tú a la semana pues sale igual, ¿no? O hasta mejor lo mejor es el tiempo. tiempo. Yo me ahorro la ida al súper Ujú. y las 2 o 3 horas, luego 4, porque a veces que entre el que podcast y aquí, pues se te pasa más el tiempo. Pero yo cuando cocinaba como para 3 o 4 días, Sí, sí, justo para que es como ya nada hacemos. más meter al refri, calientas y te alimentas. Entonces, cuando descubrí que esta persona que está aquí entrenando en el monasterio, que se llama Pipe, que ahorita les vamos a dejar por aquí sus datos para que pidan una cotización, se dedicaba a esto y él solo lo que hacía era que tú le dabas la programación, él llega y te entrega tus comidas. Ujú. Al día, cada 2 días, máximo cada 3, porque no recomienda más por el tiempo de almacenamiento de Sí. los alimentos. Entonces, actualmente yo ya resolví ese dilema. Tengo tiempo libre y prácticamente gasto lo mismo que gastaba cuando me hacía yo de comer. Pero ya Súper con bien. tiempo libre, ya no es que el estrés del domingo de, ay, pues tengo que hacer mis vegetales, tengo que hacer la comida para poder empezar en la semana. Y ese tiempo lo puedo ocupar en otras cosas, incluso descansar. Ay, qué padre también es poderte dar esos momentos. Pero también algo que a mí me gusta y que he visto con ustedes es que luego se van a los cerritos, ¿no? Sí se van a las Buenísimo. montañas. ¿Qué de profundidad tiene eso contigo, con tu ser? Porque siento que ya es conectar con la naturaleza de una manera más Uy, a fondo, ¿no? le diste un punto bien profundo. Pero ve, si a alguien le interesa revisar este tema de las comidas, pueden ocupar mi código de descuento que es DANMA333 aquí en los comentarios. No Lo sé, ponemos aquí en la pantalla. aquí les podemos dejarle la conexión ahí en Instagram con Pipe, que es Pipe Anso, y la empresa también de Damara, que es Bionutre. Aquí lo Entonces, también ponemos. si quieren contactar a mi nutrióloga, también les vamos a poner ahí el contacto con Damara. Ok. Bueno, entonces, Naturaleza. hablando de ya el conectar con todo lo que es Qué buenísimo, estar en ¿eh? la tierra. Para mí es todo un tema porque cuando empecé a hacer alpinismo, Ujú. porque ¿Hacías alpinismo? justo ya cuando le das a las altas montañas, prácticamente es alpinismo, Ok. porque ya deja de ser el típico Te vas aquí al trekking, cerrito de sí, aquí ahí, de que 30 puedes ir con tus metros. tenis ahí, que puedes ir en short, no, ya necesitas equipo, necesitas Ah, sí. guía, necesitas equipo, entiéndase como el sistema completo de vestimenta, las Ujú. 3 capas, botas, crampones, piolet, las chamarras, necesitas lámpara, Todo el necesitas set. casco, necesitas los lentes, entonces ya es una inversión mayor. Sí. Y me acuerdo que la primera vez que hice una montaña, iba crudísimo. Es más, Aparte ibas yo creo mal. que iba ebrio todavía. Sí, en Bien serio. conectada. Y así te fuiste a meter Sí, una al cerro. inconsciencia completa. Porque aparte mi primer montaña fue, que ha sido la mejor donde me enamoré de la montaña, fue la Malinche. Ok, sí, ahí ya. Una vez yo vi a unos Mi primos pueblita. que sacaron una foto y yo dije, no mames, ¿en qué parte de fuera de México están? Y les dije, oigan, la próxima vez que vayan a donde sea que están, Ujú. invítenme. Y me dijeron, sí, primo, es aquí en México. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que en México? Sí, es la Malinche. ¿Yo Ujú. qué? Me empecé a meter, empecé a buscar y de ahí fue como no soltar, no soltar, no soltar, no soltar. Y se programa la salida a la montaña. Sí. Creo que salíamos ese día como a las 3:30, 4 de la mañana, una cosa así, bien temprano. Y un día antes va un amigo a mi casa y fuimos Ajá. a la casa de mi hermana. Nos acomodamos una peda, pero así de esas de que yo dije, Descomunal. no, 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 nada más una, porque voy a tener Le vamos a dar algo tranqui, que ir a dices. la montaña. Ok, una, otra, se empezó a hacer tarde, tarde, tarde.
Y ya en un punto fue la terquedad de que dije, sí, aún así voy a ir. Me quedé dormido, mi teléfono, ya llegué yo a mi casa, fue así Sí. de que, ok, me tengo que dormir 3 horas, no recuerdo bien cuánto tiempo fue. O sea, ya ni descansaste, literal, te fuiste así Nada. casi en vivo. Sí, no, y como el punto en el que nos íbamos a ver era muy cerca de mi casa, dije, bueno, me paro media hora antes para hacer mi mochila. O sea, no No la tenías había nada hecho. preparado. No, y aparte mi mochila era una cosa así chiquitita de esas que te regalan creo que me Como la regalaron en el morralito, ¿no? trabajo, Casi, güey. casi. Sí, no, yo fui bien gamberro con unas botas que me prestaron, con doble pants. Traía esta foto también se las podemos Ahorita enseñar se las ponemos de mi aquí la primer foto. montaña. No, hombre, creo que traía una chamarra de Pull and Bear. Ajá. O sea, nada más para que veas de esas que se mojan y me hubiera mojado Ya, todo el, pesadote y ni se todo el seca. día. Obviamente, pues ni sabía, era Sí. como de, sí te dan una serie de cosas que tienes que tener, pero tú así de gasto, 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 gasto. Ah, sí, me Nah. voy. ¿Cómo hago para ahorrar ese gasto? Ajá. Entonces me están marque y de repente así como que reacciono y me dijeron, oye, primo, ¿qué onda? ¿Vas a venir o ¿O nos qué onda, vamos? no? Y yo, no, sí, ahí voy. Nada, como pude, me cambié, como estaba muy cerca, llegué en 10 minutos y fui el vato de la camioneta así apestando a alcohol. Todos mis Desde ahí líquidos mal. me los terminé como a la hora. O sea, sí llevaste nada más un mini galoncito de agua y ya. No, llevaba lo que debes de llevar. Ah, sí. Los 2 litros de agua, el electrolit, las galletas, las Pero ya ibas gomitas, deshidratado como la de por comida de sí. marcha, pero no, hombre, ya con el desgaste que traía. Entonces me acabo todos mis líquidos como a la primera hora, ni siquiera, como hora y media, porque apenas íbamos saliendo del bosque. Ujú. Y ahí me quedo sin nada y fue como de, fuck, iba con un amigo y él me dijo, hey, no hay pedo, yo te voy, Sí, yo te hago el sí, yo te soporte, doy ¿no? viada, pero nada más. Con Dale medida, no tranqui, te lo güey. Yo, acabes. sí, sí. Me la pasé tan mal que solamente veía la montaña y decía, no, sí, pero aferrado inconsciente, sí tengo que llegar y sí Sí. esto, y de repente era como, o sea, el güey, es más, me ha tocado ver personas que se bajan de la camioneta y se fuman un cigarrillo y son las que llegan a la cumbre y las personas que llegan con botita nueva, que estuvieron entrenando, que esto y aquello, Se queda. por cualquier cosa no suben. Ujú. O les da el mal de montaña, o les da vértigo, o pasa algo. Entonces, pues en ese momento, mi lección fue esa y afortunadamente hice cumbre. Estando allá Sí arriba llegaste. me di cuenta de la pendejada que había hecho y sí cambió en mi chip y en mi software algo a partir de ese día. O sea, fue bien mental el llegar hasta allá. Sí, porque fue aferrarme, porque me decían, oye, ya quédate aquí, oye, ya mejor espérate de este lado. Y era como decir yo saber, pues que no quería atrasar al grupo, pero yo quería estar allá arriba. Sí, claro, Entonces, cómo con no. todo y todo, Y le di. llegas. Que digo, también, ahorita te das cuenta que es irresponsable, porque Sí. no es desde el hecho de decir, sí, aférrense y sigan, y, o sea, sí, aférrate y sí, Pero en sigue. las condiciones óptimas. Pero exacto, no te pongas en riesgo a ti, ni Ujú. pongas en riesgo a un grupo. Sí, también. Pero digo, a pesar de eso no pasó nada, pude hacer cumbre, bajé y aprendí la lección de mi vida y ahí es donde nació realmente el amor a la montaña. Ujú. Entonces, para mí la montaña es una meditación activa, como lo es todo esto. Cuando yo entreno es una meditación activa, Sí, porque estás aquí, estás pensando, estás organizando, estás solucionando, te vas dando cuenta y estando allá es mucha introspección, porque claro. nosotros, o al menos de la forma que yo lo veo, a mí me gusta más como el misticismo, Sí, sí, sí. como la Justo. espiritualidad. Cuando vas a la montaña, me tocó otras veces en las que iba que el corazón era el que andaba ahí pereciendo. Ajá. Entonces vas con la decepción amorosa y sale la salida a la Sí, cómo montaña y tú no. dices, sí, quiero ir. Y llegas a la cima y dices, sí, quiero sacarme este aguijón y dejarlo ahí. Pues es una metáfora que en su momento funcionó para mí. Te ayudó a Entonces, hacer cada que catarsis. iba era como la introspección. Introspección, introspección, introspección. Como que sanabas algo de ti cuando te ibas a la montaña. Sí, aparte de que realmente ves unos Ah, paisajes. cómo no. Yo creo que el mejor que he visto fue cuando hice cumbre en el pico de Orizaba, Uy, y el, luego esa es de las más difíciles, el creo, techo de de acá en México, México. ¿eh? No hay un punto más alto que ese en México. Ajá. Cuando pasas el glaciar de Jamapa, hay una parte en donde ya alcanzas a apreciar la curvatura de la tierra. Tal cual sí se ve desde ahí. Sí, yo ahí me quedé así, parecía que estaba viendo un fondo de pantalla. Yo dije, wow, qué pedo ¿Qué que es estoy eso, viendo. Ah, su- Pues qué Sí, quien padre. haya estado allá sabe de lo que hablo.
Y los invitamos a los que no, pues tantito. Obviamente necesitan algo de preparación para esa, porque Mucha. esa sí ya es. Y invertirle al equipo. Ah, sí. O páguense una experiencia que les incluya todo de unos 10,000 pesos y órale van. Ya te invitamos todo y Sí. vámonos. Sí, porque también es un gasto el estar teniendo todo el equipo, porque si son incluso las Hombre. botas, más bien las botas son No, y carote. depende qué tan fancy quieras ir, porque Ah, pues, te sí. puedes comprar todo Salomon, todo North Face, o puedes ir a Chapatlón y pues ya ahí con Te poquito ya consigues sales. todo de a Que sí 300 funcionan, pesos. ¿eh? Sí funcionan, pero pues ya depende de cuánto le quieras invertir. Y ve, y en ese entonces, Ujú. pues yo a mí me iba bien económicamente, entonces con una salidita en la montaña, con poquito que entrenara, pues andaba bien, Ya. andaba bien. Sí, entonces, pues ya más que nada es la experiencia, ¿no? Que Sí. te inmerses tú tanto en ti mismo que te ayuda a sanar. Y es Qué más, padre. ser guía de montaña, Ajá. guía de deportes outdoor, ¿cómo le llaman ahorita? Hay una... Como el tracking, todo eso. Sí, hay un nombre a esa Ajá. profesión. Guía de Guía de turismo, turismo. creo Ok, que le sí. llaman, que abarca que puedas ser guía de montaña o que puedas hacer todo este tipo de expediciones al aire libre. Ujú. Pues ya te certifican y esa puede ser tu chamba. Y cuando yo estaba trabajando en el Senado, a la par con mi prima, intentamos como ¿Certificarse en eso? más bien arrancar una empresa. Ah, Era la ok. certificada, Ok. que era con lo que teníamos los permisos y todo, pero yo con esas ganas de poder vivir de eso, dije, sí, tal vez es el momento de poder emprender y ahí fue como el primer emprendimiento, Ahí fue como donde que empezaste intenté a ver qué ahí, hacer. Ok, sí, ok. claro, como ser dueño de mi tiempo, vivir de algo que me apasiona y este romanticismo que en algún punto a todos o a la mayoría nos da. Y ser guía de montaña sí fue para mí, bueno, no fue, para mí es un trabajo o una actividad frustrada, Ya, ok. porque lo que son guías una guiada a la Malinche o al Nevado de Toluca, me la puedo aventar con compas, con un grupito ahí de personas responsables que hagan caso a lo que le estás Sí, diciendo. pues no es cualquier cosa. Sí, por el Pico del Águila, Pico del Fraile, por la Arista del Oso, por varias rutas. ¿Sabes? Montañas bien raras. ¿Verdad? ¿Cuántas has ido más o menos? Pues aquí en México, la única que no me ha dejado hacer cumbre o que no me Ajá. ha permitido coronarla es la Malinche. Y la he intentado 3 veces, ¿eh? ¿Por qué no te ha dejado hacerla? La primera, no, esa no me paleteé. La primera fue el clima. Es que una me paleteé horrible. No, hombre, ahorita que te diga qué hice. La primera fue el clima. Ok. Íbamos subiendo, de repente vas viendo cómo va cambiando el clima, se Sí. empieza a poner todo gris, pero cuando empiezan a caer los relámpagos, porque el trueno es ya el Tenían sonido. eléctrico. Sí, pues nosotros vamos Sí, con sí, sí. crampones, vamos con piolets. No, crampones y piolets. Fue como de, oigan, hasta aquí llegamos, Ujú. tómense su fotito. Llegamos allá al ombligo. Nos dijo, ya no vamos a poder seguir. Y yo dije, no mames. Es que con tormenta Antes había hecho eléctrica ya sí está cañón. el pico de Orizaba. Ajá. O sea, primero hice la universidad, que es el pico, pero no me salté la prepa. Entonces, cuando llego a la prepa, que es el Subiste de ISTA, volado. dije, no, lo voy a hacer. Y no pude y me regresé. Ujú. Y fue como de puta, pues quieras o no pues es el tiempo, es la desilusión, Sí, es cómo no. como el trago amargo, el dinero, porque pues ahí tú tienes que pagar una guía. Yo no conocía esa montaña. Ujú. Entonces fue como de, bueno, pues ya, ni modo, no se pudo. El regreso estuvo chingón porque nos agarró una tormenta y no era nieve, pero era aguanieve. Ah, ok. Entonces ibas caminando y a donde voltearas todos, donde tuvieras un pliegue, se te quedaba La acumulado el nievecita. hielito. Ah, qué Ajá, chido. entonces fue como caminar ahí, te tomas selfies y ahí la GoPro acababa de salir y un compa la tenía y todo. El Frodo, me acuerdo, Frodo, no mames, es muy que no me acordaba de ese vato. Y luego la segunda Ajá. vez, ahí fue cuando me paleteé. Fue antes de que me hicieran la operación, donde Pero ya venías medio sintiéndote mal o algo así. sí, no, yo estaba en un punto, les puedo enseñar otra foto, donde mi pierna era una cosa así delgadita, porque yo tuve ya incluso problemas para deglutir los alimentos. Ah, o sea, sí estuvo Entonces, bien intenso todo sí, sí, eso. sí, de hecho me dijeron, esto no puede pasar esta fecha, porque si no, tienes muchísimos riesgos. Ahí va Y tu fuiste tío, a güey, ahí va tu levantarte tío a la a la montaña, montaña. güey. Entonces empiezo a sentir una molestia, yo ya traía medicamentos y se me ocurre tomarme un medicamento en el refugio de los Siena. No sé si no les voy a decir el dato para no caer en imprecisiones. Más de 3,000 metros sobre el nivel del mar, 4,000 Ujú. y cacho. Y me tomo mi medicamento. Entonces, para cuando llego, media hora después, por la Cruz de Jalisco, no me acuerdo cómo se llama ahí con estos chicos, se me empezó a nublar todo.
me empezó a dar escalofrío. Me puse así porque estábamos esperando, iba con el grupo, con el primer grupo, Sí. y esperamos a los de atrás. Me puse casi en posición fetal porque tenía demasiado frío. Me puse mis guantes, todo. Y el guía me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Ah, bueno, te ves palidísimo. Sí, ya estabas. Recupérate. Me empezaron a checar la oximetría y me dijeron, ¿sabes qué? Vas para abajo. No. Yo, no. Todo estaba en condiciones para poder hacer la cumbre, todo estaba Sí. bien, pero me regresaron. No pude. No Y qué manches. bueno, porque ya prácticamente cuando venía bajando iba dando unos pasos así. O sea, sí, ya de plano te estabas débil, desmayando débil, prácticamente. débil. Entonces me regresé. Y en la tercera, también el clima. Otra vez. Sí, Pues es que realmente no te no puedo decir que dependes no de eso. dependió de mí, pero la que pudo haber sido, y te digo pudo porque pues uno no sabe, o sea, el clima Ujú. te puede cambiar así, pero sí van 3 veces que no puedo. ¿Y habrá alguna cuarta por ahí para Sí. volverlo a intentar? No, sí quiero, digo, ahorita ya no lo estoy forzando, ya no es como, sí, y ahora estoy intercado para que pase, sino que pues cuando pase, pasará. Ahorita estoy a gusto si no ha pasado, Ujú. pero pues sí me gustaría decir, tengo todas las montañas de México, que me es la única que me falta. Bueno, no, me faltan algunas de menos de 3000. Hay algunos volcanes también por ahí, que a los que no he ido, pero pues principales que son eh, el Nevado, no El por Pico de orden, Orizaba, la Malinche, el la Nevado, Malinche, el Nevado. el... Ay, se me fue. El Ista, ¿Cuál? el Ista, Ah, el Ista. lista, Popo. El Ajá, Ista y el Pico, pues ajá. son las 4 Son las principales. más grandes, ¿no? Que tenemos aquí en México. Ay, qué padre. ¿Y algún día te gustaría ir a aventarte alguna montaña afuera de México? Claro, ir ¿Cuáles para te gustaría? Perú, Ay, allá está en el los Andes, Ausangate. sí, no, hombre, ahí Sí, está buenísimo. qué padre. Es que allá tienen también algo muy famoso cuando fui de vacaciones allá. ¿En El Perú? cerro, sí, el de los 1000 colores. 7 colores. Los 7 colores. Sí, 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 que se ve sí, se así ve todo bien buenísimo, sí, pintadísimo. sí, Sí, sí. sí, está cañón. Ah, entonces tienes más ideas planes para irte a escalar afuera también. Sí, Qué digo, padre. ahí esta parte que es como el alpinismo, el trekking, se arma, pero también en mi época de escalador, fíjate que ahí como que la calistenia interrumpió mi época de escalada deportiva porque la escalada la practiqué un año. O sea, iba a un gimnasio de escalada, al Ujú. famoso rocódromo. Ah, sí, Y el me ponían rocódromo, ahí sí. mi serie de ejercicios y lo que tenía que hacer, pero yo era así, escalar, hasta que pues, de repente como que lo vas dejando, Ujú. porque aparte es otro deporte que le tienes que invertir todavía más equipo, con el Ah, sí. arnés, con los crampones, con los arneses, con las cuerdas, con los grigris, son Ay, y cosas luego son cosas que cada una de técnicas cuatro así, mil pesos, una jalada así. cositas así. Ajá, una madrecita así. O tus gatas, ¿no? Que son los tenis Uy, especiales para chulada, escalar. tengo las mías, las primeras que me compré, unas Cobra de la Sportiva, ahí las tengo todavía. Ajá. Son una joya, ¿eh? Si alguna vez ven que vuelven a vender esas cosas, porque ya como que las descontinúan, avísenme, porque esas son Las compras de las luego, que me luego. enamoré. Ay, una vez fuimos a escalar y ves que fuimos a escalar y yo me puse unas gatas. No, a mí me estaban apretando así los dedos. No, no me logré como que acostumbrar a la forma así toda súper, Y es que súper, súper. mientras más técnico es el calzado, te Ajá, exige como a tener una forma en el pie. ajá, De entrada, de unión en los dedos y prácticamente la curva, sí, porque mientras más compleja es la ruta, pues una ruta fácil pues te puede permitir pisar prácticamente con la mitad del pie, con el sí, todo metatarso, casi. pero mientras más compleja la ruta, te puede exigir incluso que pongas los pies o las manos en un agarre muy pequeño. Entonces, Dos chéquense, dedos, hay así. escaladores que pueden hacer muscle ups o pull ups con 2 dedos, Entonces, con un dedo. Pueden hacer front lever con uno, pues porque están acostumbrados a cargar su cuerpo con los puros con los dedos, dedos, nada con las más. falanges, hacen pura presión. Hay unas tablitas que venden Ah, que sí. están como de, a ver, este es el primer nivel, 3 deditos, te agarras todo. Ajá. Segundo nivel, 2 deditos. Segundo nivel, y hay uno que están así. No, así con las uñas así agarrándote. Pues Pura justo, fricción a veces, ¿eh? ajá, nada más así que te quedes Es más, pegadote. en los reality shows de Netflix de Ninja Warrior o cosas así, Ándale, sí. los güeyes que los ganan son los La mayoría escaladores, son escaladores. calisténicos, crossfiteros o de artes marciales. Pues es que es donde son los deportes que te hacen desarrollar muchísima resistencia en los brazos, en el core, Agilidad. en los brazos. Sí, Ágiles, también. porque un gym bro de mucho tiempo puede estar muy fuerte,
pero no son ágiles. No, y también aguantarte así con los puros dedos 130 kilos o 99 kilos, pues sí está más Sí. canijo. Está duro. Ahí es cuando destacamos los calisténicos, que nos ven con playeras y es como de No, estos es pequeños seres músculo escondido, flaquitos. pero hay Ya muchísimo ven el pump sin músculo. playera y es como de sí. Es correcto, pues qué padre. Oye, pues qué padre esta conversación y Buena todo lo charla, que ¿eh? hemos estuvo Me muy hiciste padre. recordar varias La verdad, cosas pues qué chingonas. de eso se trata, que vayas dando el pro de cómo te encanta y cómo es que tus hábitos, buenos hábitos, muy buenos, se convierten en tu día a día. Y lo que nosotros queremos y que siempre se lleven es, puedes vivir una gran vida si eres saludable. De hecho, hasta mejor que cualquier otra. Y pues nada, Danma, agradecerte por todo. Y ahora quiero pues ver alguna cosa que podamos salir de aquí. Danma, pues como has visto en estos Dígame. capítulos, ¿qué le puedes ofrecer a la comunidad Lobo si llegan con el código LoboFitMX aquí a tu casa monasterio? Entonces, me acaba de autorizar aquí mi director administrativo que si vienen en pareja, de entrada te tienes que traer o a tu chica o a tu gym bro, o es la oportunidad de invitar a esa chica que te gusta a O a tu monasterio. chico. Si se vienen 2 personas y las 2 se inscriben, la segunda persona tiene la mitad del costo en el paquete ilimitado. Y el costo es de 1,750 pesos, pagan solo la micha. Entonces, el segundo, ¿eh? ¿Ya lo tienen? Pues Ahí ahí está. es lo que nos está ofreciendo el padre de monasterio. Y pues nada, lobas y lobos, como siempre, agradecerles. Aquí vamos a poner, si nos dices tus redes sociales, Dan, para que las podamos poner aquí. Síganme en Instagram como @danmafit. Tengo TikTok, pero creo que realmente lo ocupo solo para ver conspiranoides y... Teorías conspirativas. Ahí sí me meto a perder el tiempo, carnal. Ahí sí Ay, quiero que me también yo. salgan nada más puros estandoperos y... Pero Instagram es la red que últimamente no la he tenido como tan activa, pero es donde más estoy ahí activo. @danmafit. Danma.fit y sigan a Monasterio. Las redes son Monasterio MX porque tan solo ahorita en mayo acabamos de conseguir una experiencia que por lo menos en Querétaro, yo no había visto que otros gimnasios la tengan. Es un viaje al laboratorio de hidratación Gatorade. Se vienen más eventos, se viene el Training in the Sky Volumen 3, se vienen algunos eventos que estamos organizando ahí que tienen que ver con... ¿Qué les podemos spoilear ahí? Cielo. Que tienen que ver con el cielo, con esos artefactos que Varias ocupan para cositas. poder estar en el cielo. Se viene la competencia, a la segunda edición de los Warriors Games, entonces los invito a que estén atentos y pues claro que vamos a invitar a Lobo Alfa para que se venga a dar un rol aquí a Monasterio. Pues muchas gracias y más que nada, lobas y lobos, les agradecemos su tiempo. Síganme en mis redes sociales, ya saben, estamos en todos lados como LoboFitMX. Todas las dudas, comentarios, preguntas que tengan para de videos futuros, pues déjenlos aquí en la caja de comentarios. Y pues gracias a todos, lobos. Gracias, Dan, por todo. De nada, Muchas mi Javi. gracias. Chao. Cuídense.